Buenas noches, 3 de la madrugada, 3 y 7 de la madrugada, el 19 de octubre. Definitivamente como que no quiero dormir, pero quiero ver si puedo compartir un video que pueda servir de reflexión. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver, lo separo un poco más. Lo importante no es tanto la figura que se ve, que es un señor analizando, y luego cuando sale Fidel Castro, en verdad. Vamos a ver, vamos a ver, aquí sale mejor. Es por la luz que tengo arriba. Y vamos a reaccionar, vamos a analizar qué es lo que dice y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Rueda video de ahí. Vamos a ver, vamos a ver. No quiere hacerme caso, ¿no? Vamos. Esto es para los pendejos que aún creen que el socialismo va a acabar con el capitalismo. Muchas gracias. Bueno, estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros Vamos a ver. estos hoteles mixtos fueran para cobrar en pesos, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas venían a invertir aquí para comprar en pesos. Realmente no les interesaría acumular pesos. ¿Te entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución. Tiene que hacer la revolución. Precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Tiene que hacer esto y lo hace, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No es eso. Este mequetrefe, al final de sus días, después de haber estafado al mundo por 60 años, culmina diciendo esto. El socialismo es un sueño. El socialismo es una utopía irrealizable. Agarren su gallo muerto. Ok. Había unas partes de que no se entendía bien porque salían las letras un poco borrosas, ¿no? Aquí tenemos algo que es la contraparte del presidente de El Salvador opinando sobre la OEA y la ONU. Vamos a tratar de reaccionar a estos dos videos, que es la contraparte, a ver qué dice aquí. Ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo dos veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y cae ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y
y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones de los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son lo que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Ok. Tenemos material para analizar aquí. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a analizar. Cada uno. Vamos a conectar aquí el celular. Para dejarlo cargando. Bien. Son 2 videos en uno que queremos analizar y queremos reflexionar acá. Vamos a hablar de política. Es verdad que Cuba vive del capitalismo, del turismo, a pesar de que se hace llamar socialista. En un principio, los que viajaron en el Granma con radicales extremos como el Che Guevara, que fue abandonado a su suerte en Bolivia y después de más de 100 y pico días sin apoyo, el Che Guevara no delegó funciones en vez de apoyar al Partido Comunista de Bolivia y dejar a ellos como líderes, pues, porque son los nativos de allá y son los conocidos. El Che Guevara trató de mantener su liderazgo como si fuera el líder del comunismo y de la revolución en toda Latinoamérica. Se equivocó bastante y terminó solo, en verdad. Es lo que pudiera haberse servido como lo que hizo en Cuba. De orientador, de asesor de Fidel Castro, le dio fuerza e idea a Fidel Castro, y Fidel Castro se hizo al poder con el apoyo intelectual del Che Guevara. Una época que se creía mucho en la guerrilla. Hoy en día, por los medios satelitales y por los drones y cosas así, te ubican a los guerrilleros en la selva, en lo más escondido de la selva, y te bombardean y te matan, pues. Por esa razón que la tesis de cómo llegó Chávez al poder vía elección electoral y después transformar el Estado con una constituyente para la reelección continua del presidente para volver a ser candidato presidencial para un próximo periodo, más que socialismo pareciera dictadura de Estado o totalitarismo. Mas sin embargo sembramos el beneficio de la duda de que, entre comillas, es el pueblo el que está decidiendo de que esa continuidad se mantenga. Pero más que todo funciona es por el abstencionismo, por aquellos que son confundidos por los radicales de la oposición, que en verdad te cuestionan el voto y no salen a votar. Entonces la abstención es alta. De pronto la abstención pasa del 60% y es mucho mayor que los propios aquellos que salen a votar por la oposición. Entonces el gobierno bien organizado, bien estructurado en Venezuela, hablo de Venezuela, por lo menos mantiene una tendencia, y los votos duros y los votos blandos, y son bien organizados, y te organizan transportes, movilización, te organizan listas para llamar a la gente, te hacen el 1×10, el 1×15, buscan direcciones, buscan teléfonos, buscan los datos de la persona. Entonces, mientras en un sitio hay discordia y no se ponen de acuerdo quién va a ser el candidato y eso, aunque estuve trabajando recientemente que parece que la plataforma unitaria
que se va a llamar ahora la unión de los partidos políticos de oposición, pareciera de que comprendieron, después de muchos años de frustración y de derrota, parece que comprendieron que la vía es electoral. La vía es por la parte electoral. Entonces, fíjense, vamos a analizar Cuba un momento, porque colocamos dos videos ahí que tenemos que analizar. En este momento quiero trabajar política, ser como un politólogo y sociólogo. Fíjense bien. Hay corresponsabilidad, hay sintonía entre el discurso que le lanza al pueblo el presidente Fidel Castro en aquel entonces, por supuesto. Hablamos de otra época y que porque ya murió. De lo que hablaba en la Plaza de la Revolución con respecto a las acciones que realizaba Fidel para atraer inversión y turismo al país. Eso de que se le prohíben a los cubanos gozar de esa hotelería, de los mejores hoteles más caros y más lujosos de la isla, por un lado se puede ver discriminación, pero por otro lado lo podemos ver como una empresa del Estado diseñada para atraer capitales extranjeros y que sirvan a su vez para poder invertirlo en políticas sociales en el pueblo cubano. Lo que pasa es que nada más que te pintan una parte del paisaje. No te pintan la otra parte. ¿De qué va a vivir Cuba si no te tiene... ¿Qué tiene? La pesca. ¿Qué es lo que hay en Cuba que sea productivo? Tenía tradición de la caña de azúcar, pero de la caña de azúcar no se puede vivir como si fuera el petróleo. Eso no es tan fácil. Y exportaban a la Unión Soviética, pero ya ese cordón umbilical desapareció. Entonces debió Fidel Castro decir, no es que está prohibido, no está hecho para los nacionales, está hecho para los extranjeros. No, él debió definir de que era una empresa del Estado, esos hoteles son empresas del Estado para brindarle comodidad y servicios, porque es una empresa de bienes y servicios, para que el extranjero llegase a la isla y dejara su dinero para el Estado, porque ya no existe la propiedad privada, queda para el Estado y ese dinero se supone que iba a ser invertido para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Es una cosa así, hay que verlo como empresa. Son empresas turísticas diseñadas por el gobierno cubano. O sea que no está del todo mal pensado. Eso no está mal pensado. O sea, yo no lo critico completamente porque yo entiendo la finalidad de haber construido esos hoteles de primera calidad. Por eso es que yo no lo critico. Allá en Cuba se ven muchos shows. Me recuerdo yo de cubanas bailando, cantando. La entrada $3 mínimo, $5. Depende del sitio, depende del hotel. Y esos shows yo los veía en los hoteles, las veía cantando, las veía bailando. A las cubanas en los paraderos. Allá la música, el bolero se lleva en la sangre del pueblo cubano, cantando, tocando la bandolina, los instrumentos, la guitarra. O sea que eso está intrínseco en la cultura cubana, en verdad, el bolero, las canciones. Y eso viene de la época de Batista, de la época cabaretera, de ese entonces, porque las mejores bailarinas del cine mexicano provinieron de Cuba. A la muestra un botón, tenemos a la cubana María Antonieta Pons,
muy extrovertida, una personalidad fuerte y demostraba y derrochaba sensualidad en la pantalla. Pues eso viene dentro de las raíces del pueblo cubano. Entonces son empresas turísticas, se debió haberse definido mejor. Lo que pasa es que la respuesta a Fidel, la pregunta a Fidel le sorprendió y no le dio la definición que se debía. Ir a Varadero y gastar en Varadero, que es un sitio turístico cerca de La Habana, allá en las mejores playas, en hoteles todo incluido. Eso está hecho para que llegue gente de Europa, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, a invertir sus euros y sus dólares por el beneficio del pueblo cubano. Ahora la segunda parte, cuando te dice que el socialismo es una utopía, es irrealizable, y sale este señor diciendo, agarre su gallo muerto. Fíjense, el socialismo no se trata, perdón, de que aquella persona que trabaje más o tenga mayor capacidad intelectual o capacidad de trabajo, de producción a gran escala, en cuanto a la planificación, en cuanto a proyectos, en cuanto a ideas, por sus estudios, por su trabajo, no necesariamente tiene que ganar lo mismo que, por ejemplo, un trabajador de campo o un albañil. Las diferencias están dadas y cada quien se gana su puesto en la sociedad según su esfuerzo y su sacrificio. En ese sentido, pudiéramos decir que el socialismo es utópico e irrealizable, como lo dijo Fidel en esa oportunidad. Pero la idea de la Revolución Cubana primero era llevar educación para que quedara la isla en cero analfabetismo. Llevar médicos hasta los rincones más remotos de la isla. Eso es socialismo. O sea, el Estado te brinda ese beneficio para ayudarte a que tengas acceso a una instrucción y a una salud que en verdad de pronto en otros tiempos no existían. Y también vino una ley de tierras que trató de aplicar Chávez en Venezuela, y cuando tú implantas una idea del exterior, normalmente termina un desastre, porque tú tienes que concertar, antes de tomar decisiones, tienes que concertar con los ganaderos, con los dueños de fincas, tienes que concertar con la empresa privada para que se pueda hacer la producción del campo, pero a los venezolanos, no como tal cual como está en la cartilla cubana. Y de ahí vino los problemas. Los fondos zamuranos fue un desastre. Se tomaron decisiones a priori, en verdad. Si cuando le dijo Chávez, regañando al ministro de tierra de ese entonces, ¿cómo le explico yo al pueblo venezolano esta situación? Es sencillo, presidente. Nosotros tenemos que entablar reuniones en donde cada quien, si lo que usted llama latifundio, eso significa organización. Esas haciendas se han mantenido por organización. Yo me recuerdo hace muchos años una compañera a principios del 2000 que tenía tierras y tenía temor de que Chávez le fuera a quitar sus tierras por herencia. Y la mujer estaba muy centrada, ella estaba dispuesta a trabajar con el gobierno en alquilar parcelas y para el trabajo, pero con personas que en verdad tuvieran una entrevista de trabajo y pudieran presentar un currículum y pudieran comprometerse con todos sus datos, su ubicación, su familia, todo. Y si en caso de no funcionar el asunto y no trabajar las cosas como debe ser para pagar su alquiler por la tierra que en teoría estaría ociosa, entonces habría que sustituir a esa persona porque se bebe los cobres, porque no invierte, porque no avanza.
y buscar otras personas que en verdad sí pudieran trabajar como debe ser esas parcelas, en verdad. Así estuve hablando con una compañera que era millonaria, era rica. Le perdí la pista lastimosamente en el recorrido de vida. Yo creo que lo grabé, lo escribí en un blog. En el blog que tengo, Ernesto Rondón, diario de un venezolano honesto y caballero. Pero tendría que buscarlo minuciosamente. Pero eso es lo que ella planteaba. De que en verdad hubiera orden, en verdad. No que no lo que pasó de que se invadieron la finca y la destruyeron por ese odio de lo que llamaban latifundio. No es así. Es crear fuentes de trabajo. Tierras hay suficientes para todo. El asunto es ubicarlas. En esa sierra de Perijá, ahora es que había tierras en cantidades que de pronto se pudiera acordar con los dueños para decir, bueno, ¿qué estás haciendo aquí en esta tierra? ¿Quién la está produciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás criando qué? Si no estás haciendo nada, entonces tiene que haber un proceso de selección bien minucioso con una cláusula, con una condición que si en tanto tiempo la persona no produce de su cosecha, del efecto de su trabajo, entonces esa persona tendría que ser removida con todas las reglas de la ley. Pero brindarle esa oportunidad para que trabaje y le dé su cuota o comparte con el dueño de la finca. No se trata de esclavitud, se trata de brindar oportunidades a aquellas personas que no la tienen, en verdad. A eso es que me estoy refiriendo, no solo o ser peones de hacienda, pero pasar con un currículum a través de un recurso humano en donde la persona le trabaje al patrón, pero a su vez tenga un salario o un sueldo justo con todos los beneficios de la ley de acuerdo a su trabajo. Eso también pudo haber sucedido, pero cuando rompe la organización, cuando rompe las grandes fincas, sucede lo mismo que sucedió que pasó en el momento de la colonia, cuando destruiste la Hispanoamérica. Se forma el caos, se forma el desorden, se forma el saqueo y corre la sangre, hay guerra, hay desorden, caen muchos inocentes. Españoles y canarios, contad con la muerte aunque seas inocente. Una cosa abominable, pues lo que dijo el Libertador ahí. ¿Por qué razón? Personas que se han dedicado a trabajar y a producir, porque tienen que tener la amenaza de esa manera, prácticamente como sombra en las espaldas. Entonces, por esa razón es que pudiéramos decir de que la ley de tierra no funcionó, porque hacían ensayo y error sin buscar verdaderos profesionales en la materia, sin buscar sociólogos que hicieran estudios de documentación, de investigación, de trabajo, junto con personas especialistas en la materia y realizar un buen proyecto que fuera viable, que fuera confiable y que pudiera dar lugar a la producción de tierra. No necesariamente tenías que partir la tierra y entregar las tierras como se hizo en Cuba. Simplemente tenías que dar la oportunidad de trabajar y ganar un sueldo mínimo. O sea, si es criando ganado, si es sembrando, lo que sea. Eso se pudo haber manejado de otra forma, pero entre el ensayo y el error hubo más errores que aciertos, en verdad. Entonces el socialismo es irrealizable desde un punto de vista. No todos son iguales. No es utópico. Es utópico en una parte. Pero lo que está haciendo el gobierno bolivariano, venezolano, de los bonos, del carnet de la patria, de las cajas CLAP, de incrementar las pensiones, de ayudar a los sectores más débiles. Ese es el verdadero socialismo, la distribución de la riqueza
con aquellos que no pueden con el proceso inflacionario, porque si no lo hace el gobierno, sencillamente el hambre aumenta y la miseria y el caos, y eso puede traer una explosión social, donde pagarían los pequeños empresarios, los centros comerciales, y cuando una masa tiene mucha hambre, entonces pues rompe vidrios, rompe cosas, como sucedieron en las guarimbas. ¿Cómo vas tú a concentrar indiscriminadamente, irresponsablemente, una gran cantidad de personas haciendo marchas? Y si ves que la marcha es grande, entonces vamos todos a Miraflores, como el 2002. Una cosa loca. Entonces eso se necesita un permiso. Y esa energía se debió haber canalizado de otra manera. Es decir, la manifestación popular tiene que haber sido no con piedras, con palos, ni destruir bancos, ni destruir árboles, ni nada de eso. La manifestación popular se hace a través de líderes bien organizados y estructurados, en donde tú vas educando a la población para que de tal manera, cuando llegue el momento correcto según la ley de que se produzcan las elecciones, entonces la persona sea consciente que no tiene que dejarse llevar por la corriente ni la campaña política publicitaria, sino que tiene que optar por la alternativa, por su conciencia de que se apoya al gobierno que está instalado, o en verdad apostaría a un cambio en el país, siempre y cuando exista un proyecto sólido, sustentable, serio y viable, que lo pueda entender la población. Creo que eso lo intentó el de Lara, creo yo. No me recuerdo el que fue gobernador de Lara, que se lanzó a presidente. No me recuerdo en este momento. Pero cuando se hablaba de que había que dolarizar sueldos y salarios, porque ven que los petrodólares se acaban, pero no analizan de que si aperturamos la inversión privada, llegan más aviones, se les paga en dólares, llegan más dólares con la inversión privada, dar oportunidad que la inversión privada desarrolle un aparato turístico, como les estuve hablando en videos pasados, porque todo va relacionado de los casinos, de los atractivos turísticos de la feria, de las fechas históricas de ferias y cosas así, de tal manera que pudieran llegar muchos turistas a impulsar la economía nacional. Yo estuve leyendo por aquí, vamos a ver si se los consigo, estimados amigos. ¿Cuál es el programa, por ejemplo, de la Feria de la Chinita? ¿Cuál es el programa, el cronograma? Está bien, yo respeto a la gente que trabaja en cultura. Creo que está la esposa del alcalde, creo que, si no me equivoco, y la persona habla muy bien, yo la conocí en persona. Pero este cronograma de feria que estoy viendo acá, vamos a ver si yo consigo aquí. Gobernación del Zulia anuncia cronograma de la Feria de la Chinita. Un momento importante para impulsar el turismo. Y creo que organizar y desarrollar actos y festividades en los 21 municipios de la región. Cosa que me parece súper interesante, donde aparece el decreto del gobernador Manuel Rosales, ¿no? Pero yo leo acá, cronograma de la Feria de la Chinita. Arranca la feria el 25 de octubre, estamos a 19, o sea que faltaría, ¿qué? Menos de una semana. Inicia la temporada de béisbol en casa y las Águilas del Zulia recibirán en su nido a los Cardenales de Lara. Está muy bien. Es un espectáculo atractivo, divertido, emocionante.
Los aguiluchos, pues yo he visto viejitos que toman su radio y por el fanatismo de muchos años apoyando a sus águilas del Zulia, van ligando y se sabe el nombre de los peloteros y no se quieren perder el juego. Luego el 29 de octubre llega el momento más esperado por el pueblo zuliano, que es la bajada de la Chinita de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, el 29 de octubre. Del 2 al 6 de noviembre, la gobernación del Zulia, apoyando las iniciativas de los sectores productivos de la región, invita a la Expoferia Ganadera con la participación de expositores y promotores del agro y la ganadería. Yo quisiera ver eso. Me gustaría ir a Expo Zulia, ¿no? Expoferia Ganadera, del 2 al 6 de noviembre. El 4 de noviembre regresa para el disfrute de todos el encendido de Bellavista con 29 cuadras que brillarán como parte de las tradiciones ejecutadas por la gobernación del Zulia, el Consejo Legislativo, la Alcaldía de Maracaibo, todos unidos, Corpolec y Corpozulia, entre otros organismos hermanados con el empresario zuliano. Me parece excelente. Me parece excelente. Viene aquí el recorrido este año, iniciará en el Parque La Marina, pasando por la Plaza del Ángel hasta la Avenida Padilla. Toda la Avenida Bellavista, ¿no? Parece que se va a iluminar. Hacia la Avenida Padilla, hacia el Monumento de la Virgen, Plaza Bolívar y Paseo Ciencia. Sigo. El Ejecutivo ha dispuesto una zona de seguridad conformada por Protección Civil, clínicas móviles. Se están organizando cuando en la concentración de masa, ¿no? Protección Civil, evitar la delincuencia, los altercados, el licor y esas cosas, y clínicas móviles. 6 de noviembre, Festival de Petacas. Bueno, ojalá que quede bonito, quede eso bien. 8 de noviembre, Día del Gaitero. Se realizará un merecido reconocimiento a los cultores de nuestra reina del folclore. Bueno, los gaiteros se van a pronunciar, van a cantar el 8 de noviembre. 10 de noviembre, homenaje al monumental Ricardo Aguirre junto a Fundagraes. Excelente eso. Del 10 al 20 de noviembre se inicia Expo Zulia, con más de 20 expositores, cultores, gastronomía, cartel de feria, empresarios, etc. Eso está en los antiguos terrenos de Grano de Oro. El 12 de noviembre, la calle 77, mejor conocida como 5 de julio, será nuevamente el escenario del desfile de feria con comparsas, carroza y presentación de banda show. O sea que ya estaría electa la reina de la feria de Chiquinquirá. El 16 de noviembre, Festival de Danzas Chiquinquireñas. Eso es cultural, eso es hermoso. 17 de noviembre, amanecer de feria. El amanecer gaitero, el amanecer de feria, un día antes de la Chinita. Y luego el 18 de noviembre, el juego de la Chinita, Águilas del Zulia versus Navegantes del Magallanes. Aquí dice solemnidad de Nuestra Señora de Chiquinquirá desde la Basílica. O sea, habrá un discurso del cardenal y la gente congregada frente a la Virgen de Chiquinquirá y cosas así. 19 de noviembre, Festival Gastronómico, Mango, Coco y Plátano en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Qué interesante, quisiera asistir y comprar algo ahí, sobre todo el coco, ¿no? Del 23 al 26 de noviembre, torneo de golf en el Country Club, eso para millonarios. El 26 de noviembre, bajada de Santa Lucía, interesante, no sabía eso. El 27 de noviembre, solemnidad de Nuestra Señora de la Milagrosa. Del 1 al 3 de diciembre, Festival de Café y Postres en Casa Italia. Me entero, no sabía. 2 de diciembre, todos los municipios del Zulia realizarán la Feria de la Yaca,
donde podrán adquirir los ingredientes del plato típico. 3 de diciembre los niños y grandes disfrutarán del reconocido flautista zuliano Huáscar Barradas, con su acostumbrado regalo de hallacas con flauta desde la plazoleta de la Basílica. Qué interesante. Del 9 al 13 de diciembre, Feria de Santa Lucía. Arranca la Feria de Santa Lucía. Qué bien. Y del 16 al 24 de diciembre, las misas de Aguinaldo. Yo les estuve hablando en videos pasados dónde está la emoción, la diversión. No están las corridas de toros. Este alcalde tampoco apoya las corridas de toros. No apoya a los toros coleados, donde está la emoción de ver a los mejores en acción. No están los toros, no se ve de que esta programación de la feria, como están en la foto, fue organizado por puras mujeres, pues que no les gusta la feria taurina ni nada de eso, ¿no? Cosa que lamento mucho, en verdad. Yo tenía esperanza de que esta señora, bueno, me faltaba hombres ahí y representaciones que apoyasen las corridas y regresaran los toros coleados y esas cosas. Bueno, cuando le das diversión, aquí no hablan de las tarimas debe venir en el amanecer gaitero del 17, ¿no? Me imagino yo. Las tarimas públicas en el amanecer y va a ser transmitido y me imagino que habrá medidas de seguridad, espero que haya transporte en la madrugada, los buses rojos, trasladando a la gente a sitios estratégicos, no sé, ¿no? Pero no veo la emoción, no veo, le falta atractivo turístico, no todo es cultura, no todo es la chinita, no todo es la feria, el festival de petaca y gaitero y Expo Zulia y Expo Agro y danza chiquinquireña. ¿Cómo va a venir alguien en avión para ocupar un hotel para ver estas cosas que en verdad no traen emoción? Como cuando venía el Fandi, cuando venía Alberto Barrera, cuando venían los mejores toreros, donde se hacían hasta 6 corridas, después la limitaron a 3 corridas. O sea, no se pusieron de acuerdo con Marubini ni nada de eso, que era el empresario que impulsaba la corrida. En verdad, a estas mujeres le faltó visión, en verdad. ¿Sabe cómo se logra esa visión, estimados amigos? Esa visión se logra cuando tú revisas lo que llama la jurisprudencia o tú revisas la historia documental de cómo se organizaba la feria de la Chinita antes que llegara el alcalde que en verdad le faltó visión, como fue Willy Casanova. Hubiera investigado la programación de la feria cuando en la primera gobernación de Manuel Rosales, la segunda gobernación, cuando fue alcalde, no sé, o cuando fue Pablo Pérez, qué sé yo, y hubieran revisado bien el cronograma y cómo lo hicieron en ese entonces. No está ni, miren, no están 3 actividades culturales importantes. No está ni las corridas de toros, no están los toros coleados, y tampoco está Venevisión impulsando grandes artistas a nivel nacional con la famosa orquídea de la Feria de la Chinita. Son 3 eventos cruciales, importantísimos, que brillan por su ausencia, porque aquí son cositas. Creo que hay un paseo en el tren por ahí. Pero, ajá, torneo de golf en el Country Club, ¿quién va a ir allá? Y sabrá Dios dónde queda eso. No, esto está muy fallo, entonces falta visión. Lo que le hablé de los casinos era cierto. Se hubieran organizado para abrir eso cuanto antes para adquirir divisas y incentivar el turismo. Si tuviera la orquídea,
las corridas de toros, los toros coleados, la orquídea, las corridas de toros, los toros coleados y los casinos como atractivo turístico, reactivar todos los casinos de la ciudad. Ustedes se imaginan la gran cantidad de dinero que hubiera entrado a la región y cuántas fuentes, cientos de miles de fuentes de trabajo, así sean vendedores o ambulantes, lo que sea, cómo se hubiera activado la economía para dejar un beneficio importante y un dinero que se quede en la ciudad, que a la vez va a servir para el consumidor, para adquirir alimentos de primera necesidad, vestirse bien y la compra de bienes y servicios, comprarse un carrito, infinidad de cosas que se pudieron haber hecho. No veo espectáculos en el Hotel Maruma, no veo el amanecer regado por los hoteles, no veo que venga el Conde del Guácharo, no veo grandes artistas, no leí lo de las tarimas, lo presumen. O al amanecer gaitero, tal vez coloquen una en la Basílica y otra en el Parque Urdaneta, una cosa así, en el centro de la ciudad, la cual es muy peligroso. Y donde hay licor y mujeres, hay violencia. Y así como hay mucha concentración de personas, también van los delincuentes cazando al más incauto, o al que abra la cartera y se le vea dólares, o lleven bien vestidos con un reloj de marca. Es decir, ahí puede pasar cualquier cosa, estimados amigos. Lo cual yo lo veo muy mal hecho, en verdad. Muy mal hecho y muy, o sea, muy mal planificado la programación esta. Está muy flocha. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la inversión? Lo ideal es llenar los hoteles, como se hacía la Feria del Sol en Mérida, como se hacía el Caribí en Mérida, me acuerdo yo. Si te divertiste en los toros, si te divertiste en los toros coleados, si te divertiste en las corridas, si bebiste un poco y quieres seguir compartiendo con tu familia, con tu pareja, después te vas en la noche hasta la madrugada, si es posible amanecer, jugando tu dinero en los casinos. Pero no entienden que la idea es que llegue mucho dinero y que se produzcan muchas fuentes de trabajo en esta fecha importante. Tampoco se organizó el torneo de ajedrez Feria de la Chinita. No está en la programación, no lo veo. Y eso parece que está en un punto muerto y no avanzamos ahí tampoco. Entonces ya es necesario ya finiquitar este video. Ya les expliqué el video de Fidel Castro. Pasamos a Bukele, que te demuestran una gran hipocresía de esos organismos internacionales condenando a El Salvador por violación de los derechos humanos, cuando en verdad están aplicando fuerza contra bandas criminales que tenían reclutado a miles, pues. Miles de personas pintadas, marcadas, extorsionando con una conducta antisocial, haciendo daño en la sociedad. Y por fin apareció un presidente en El Salvador, lo que es Salvador y Honduras, pero más que todo El Salvador, eran los países donde estaban más perdidos en la delincuencia y en la pobreza de Centroamérica. Entonces, si él dice que no han votado ni siquiera un pote de gas lacrimógeno, significa de que la población ha apoyado al presidente y su gestión gubernamental. ¿Qué tiene que estar haciendo la OEA interfiriendo en los asuntos internos de El Salvador, de la política de Bukele? Y la ONU. Bueno, la OEA, lamentablemente, en nuestro país, Venezuela, tuvo que salirse, porque prácticamente era una burla, una falta de respeto con la canciller de ese entonces, Delsa Rodríguez, y
le hacían un desplante, le hacían un vacío, se burlaban, no respetaban a una profesional del derecho internacional. Y en verdad, si tú no consigues cooperación internacional, ni acuerdos, ni convenios internacionales en esos tipos de organismos, sino que tú te consigues un cerco que te están hostigando, que te están fustigando, entonces no tenía ningún tipo de sentido continuar ahí. Ahora Venezuela tiene otra pérdida, que es la salida de la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. No tiene ni voz ni voto ni nada, fue desplazada, porque la teoría de la ultraderecha a nivel internacional es que aquí se violan los derechos humanos. Se violan los derechos humanos de aquellos que violentan la Constitución, pues, que pueden conspirar en una salida no electoral, no en el marco de la Constitución, sino unos atajos buscando destruir el sistema, vamos a llamarlo democrático, o el sistema político, vamos a llamarlo así, que está gobernando en este país, Venezuela. Entonces los llaman como presos de conciencia. Pero esos presos de conciencia, ¿qué hicieron para estar pagando una pena? Algo tuvieron que hacer hecho, porque yo no voy a estar, o un policía, mejor dicho, no voy a estar caminando en la calle, ¿qué? ¿Tú estás a favor de Maduro? No, yo no estoy a favor de Maduro. Preso, súbase a la camioneta ahí, que llamaban la antigua perrera. Mira, tú eres opositor o eres chavista, ¿no? En verdad yo no creo, fue preso también. Esos son los presos de conciencia. Pero si en verdad estuviste involucrado en algún golpe de Estado, estuviste involucrado en algún hecho de conspiración, de organización, que fuera por la medida de la fuerza, de la violencia, a violentar el Estado de Derecho, en verdad no vengas a decir después de que tú eres un preso de conciencia, como el famoso Leopoldo con la famosa salida. Se había convertido en una papa caliente que, según parece, hubo complicidad interna, no sé si del gobierno o de los custodios, de tal manera, bueno, de atravesar el país y salir de Venezuela. Tiene que haber existido cooperación interna, porque nadie lo logra sin la cooperación del propio gobierno. Esos escapes así no se dan tan fácil desde la cárcel como lo hizo Leopoldo López. Por supuesto que él no puede delatar a aquellos que lo ayudaron a salir, como Antonio Ledesma, como a Patricia Poleo, porque en caso de que él estuviera hablando, entonces esa ruta de salida por Venezuela tal vez pudiera ser utilizada por otros que están aquí en Venezuela y pudieran estar sufriendo cárcel. Yo lamento en el alma, por ejemplo, la muerte de Baduel en prisión. Lo lamento mucho en el alma, en verdad. Después de haber llegado a lo más alto, que salvó al presidente cuando el golpe de Estado y cuando los hechos del 4 de febrero y fue participante del juramento del Samán. Chávez decía de que Baduel le presentaba actos de corrupción que no se correspondía el dinero, el presupuesto que él presentaba con la compra de armas. Entonces, lamentablemente tuvo que prescindir de su servicio, según narraba Chávez en vida, y Baduel tuvo que tomar acciones de venganza pasándose a la oposición de una manera fuerte. Pero un general en jefe que fue ministro de la defensa y tuvo un alto cargo sumamente importante, no lo podían dejar con esa libertad haciendo daño, y terminó preso a la fuerza montando una camioneta para no salir más nunca libre, ¿verdad? Entonces hay que medir las cosas y hay que saber hasta dónde uno puede llegar.
y lo que uno puede hacer. Por eso es importante ajustarse al Estado de Derecho, como debe ser. Si se convence a la población de que salgan de la abstención, porque yo me consigo un venezolano, por ejemplo, por WhatsApp, que me dice, yo tengo años que yo no voto. Entonces, si tú no votas y no participas y no emites tu opinión, entonces, ¿con qué derecho te vienes a quejar de la situación país que estamos viviendo? Ah, no, pero es que yo no creo en el voto porque se roban las elecciones. Pero es que eso es un trabajo de todos nosotros. Eso es un trabajo de todo el pueblo venezolano. Desde el que está en la mesa de votación llevándose la famosa rabo de cochino o el talón de resultado que va a los distintos partidos, mesa por mesa, incluyendo, educando en las zonas rurales más lejos de Venezuela, educando a la población, trabajando con la población, hasta en los consejos electorales regionales y en el Consejo Nacional Electoral. Un pueblo no preparado es vulnerable a ser engañado. Es un trabajo de todos, no de pocos. Y el retirarte y el no participar, entonces te anula. Entonces, ¿de qué sirve que estés haciendo la araca y estés hablando pistoladas cuando en verdad no te sumas como debe ser al régimen electoral y el Estado de Derecho? La traición más grave sucedió con un señor que yo admiro mucho en su forma de hablar, pero se equivocó de ruta, llamando a la abstención y al no votar, porque que no eran legítimas. Pero cuando has visto tú, nómbrame una sola elección en Venezuela, en la historia del país, desde que nació la República, de que haya existido una elección limpia en Venezuela. La elección limpia se hace cuando todos participamos y todos velamos de que la opinión del pueblo, tanto Fuerzas Armadas como Pueblo Unido, todos juntos, porque las Fuerzas Armadas también son pueblo, y todos juntos defendamos la voluntad popular tal cual como debe ser. Entonces, Juan Pablo Guanipa primero se le cruzó en el camino a Evelyn Trejo de Rosales. No la dejó ser gobernadora. Luego arruga por haberse filmado en las guarimbas, en la violencia, apoyando la violencia, el desastre y los saqueos a la propiedad privada. Y queda marcado de pronto no tiene la suficiente valentía, aunque sí se la vi una vez en el Belisario Ponte, un poquito más y lo linchan porque se estaba lleno de chavistas y a él se le ocurrió dar un discurso ahí, lo cual fue muy peligroso, le podían haberle reventado una piedra por la cabeza. Entonces esa valentía, ¿por qué no la llevó con Delcy Rodríguez para juramentarse en la Asamblea Nacional como debió ser? Ah, que le quitaban todas las competencias. Denuncie mis derechos como gobernador, es tener mi propia policía, en tener mis propias organizaciones, tener mi presupuesto, mi poder llevar mis proyectos y cosas así por el estilo. Pero si vas a las malas, por supuesto que el gobierno no te va a responder con bombos y platillos, te va a tratar en la medida como sea tu comportamiento. Y en verdad Juan Pablo Guanipa se equivocó terriblemente en el estado Zulia al no juramentarse gobernador. Y fue cuando se montó Omar Prieto, en verdad. Omar Prieto se montó en la gobernación y creo que ahora es buscado por la justicia porque parece de que está indiciado en un robo millonario de material petrolero, según parece. Entonces, en conclusión, te quería analizar tanto el video de Fidel Castro, que nada más que te aparece, te pinta un panorama de lo que es, y te pinté lo de Bukele, en verdad. Y la hipocresía grande que hay de los organismos internacionales
tanto de la ONU como de la OEA, que no sabemos si en verdad ahí mandan todas las naciones en consenso o si en directrices de un imperio mayor. No lo sabemos en verdad, para no acusar en forma directa. Esos son los dos que te quise analizar. Te hablé del tipo de socialismo que hay en Venezuela, de ayudar a los más débiles, a los más pobres, con beneficios, el carnet de la patria, toda esa idea fue ingeniosa, pero eso se puede mejorar siempre y cuando hagas productivas y rentables, disminuyendo la corrupción, fiscalizando como debe ser, las empresas de servicio, las empresas que están bajo la tutela del gobierno nacional. Si tú logras hacer eso, de disminuir la corrupción y aumentar la productividad y buscar por todas las medidas posibles, no ese cronograma de la Feria de la Chinita que le falta esencia, le falta fuerza. Como les dije, redondo. No está ni la orquídea, ni los toros coleados, ni los toros, las corridas de toros. No están los casinos, la hotelería se viene al suelo, cierran los hoteles, cierran restaurantes, cierran sitios turísticos. Eso que plantean esas mujeres, de que si el gaitero, que si la cosa, está bien bonito lo del amanecer, pero eso no es suficiente, en verdad. Tienes que llenar de atractivos turísticos el parque de atracciones turísticas junto con Expo Zulia. Tienes que llenar de muchos atractivos a la región zuliana para que la pasemos bien y la pasemos felices, en verdad. O sea, ahí falta emoción, falta el atractivo, como si fuera Disney World, pero versión venezolana, pues. Muchas actividades turísticas, así como también aquellos que vienen en términos religiosos, no lo niego, que vienen a ver la bajada de la Virgen y vienen a escuchar al cardenal, pues. Porque eso no se puede obviar, esos son momentos históricos importantes que hay que resaltar también. Pero no lo veo suficiente, ahí más que todo asiste el pueblo cotidiano que vive en la región zuliana. Incluso bastante difícil el recorrido por todo el Paseo Ciencia y la multitud y todas esas cosas, y después no te dejan entrar en la iglesia por la medida de seguridad, te sacan, no te dejan ver bien la tablita y cosas así. Entonces, esos son los análisis que te quería hacer. El video de Fidel, el video de Bukele, y te quise hablar caso Venezuela también, caso Zulia y caso Feria de la Chinita, y le falta energía, le falta fuerza, se ven demasiadas limitaciones, no hay concordancia, se ve que como están limitados en presupuesto, no se ve esa conectividad con el gobierno nacional, porque no ir a presentarse con el gobierno nacional, con el presidente, mire presidente, nosotros quisiéramos, para así hablando francamente, porque si nosotros queremos activar el turismo en el estado Zulia en todo su esplendor, necesitamos apoyo para poder reactivar estos eventos importantes como la orquídea, los toros coleados, los casinos y las corridas de toros, para que lleguen más turistas y exista más inversión y exista más plata, poder adquisitivo dentro de los zulianos, aprovechando el momento histórico que estamos viviendo. Pero no hay un proyecto serio que se le presente al presidente y que el presidente dé una respuesta en alocución presidencial. ¿Por qué no? Porque tú eres opositor y no tienes la suficiente confianza para coordinar con el gobierno nacional. El gobierno nacional siempre está dispuesto al diálogo, siempre y cuando sea serio, dentro de los marcos de respeto, de que reconozca quién es el presidente, quién es el gobierno nacional,
Y así como tú reconoces al presidente, el presidente te va a reconocer a ti como gobernador y como alcalde de esa gobernación o de ese municipio. Entonces, no se piensa en el beneficio de la población en general, sino que esas diferencias políticas lo que hacen que nos atrasan enormemente en cuanto al desarrollo y la activación de la economía, tanto en el estado Zulia como en el resto del país, en verdad. Entonces, bueno, termino esta posición que en verdad empecé de una manera, analizando desde una cara de la moneda y traté de analizar las dos caras de la moneda de estos dos videos que se los mostré por celular. Y también, ¿por qué no?, aproveché para hablar del caso Venezuela, del caso de la feria, del turismo. Recuerden que todos mis videos van internamente relacionados, van todos relacionados, están todos concatenados, están todos en sintonía de lo que nosotros en verdad quisiéramos como país. En vez de estar pidiendo permiso tanto al gobierno nacional, ya debería existir una partida como Estado federal, no como los separatistas que está pasando en Chile, esas comunidades, o sea, 11 comunidades indígenas, quieren hacer tienda aparte con sus propias leyes, su propio presidente, su propio jefe, partiendo en Chile en 1000 pedazos. No es así la cosa. Un Estado federal es que las leyes del Estado Zulia se mantengan con cierta autonomía, pero en concordancia y en sintonía con el gobierno nacional, trabajando en conjunto. Si yo hubiera sido gobernador del estado Zulia en lugar de Manuel Rosales, yo hubiera ido al gobierno nacional y hubiera hecho un anteproyecto o llevar un proyecto bien elaborado para que se estudie y, cómo no, si no tengo que ganar todos los beneficios de la feria y tiene que participar, por ejemplo, Corpo Zulia, que es la gente del gobierno, Corpo Zulia, para trabajar como representante del gobierno, para impulsar el turismo en la región, bueno, adelante, porque a mí lo que me interesa no es brillar yo solo y yo soy el que ama al Zulia y a la chinita y los chavitas no están aquí. Eso no es así. De hablar con la verdad, fui a hablarle a la nación, a hablarle al Estado, mejor dicho, en los canales regionales. Fui y presenté un proyecto entre el gobierno nacional y ellos estuvieron de acuerdo que a través de Corpo Zulia vamos a tomar en consideración y activar algunas actividades que se hacían durante la feria, que en verdad ayudaban al impulso del turismo y que llegara mucho dinero a la región. Y en ese Expo Zulia, en ese Expo Agro y en esa exposición de la yaca y todas esas cosas, hubiera aumentado significativamente esas microempresas o esas macroempresas, y en verdad eso hubiera beneficiado notablemente a toda la región zuliana, pero las diferencias son una cosa seria. Esa competencia de que de pronto cómo ayudar a Manuel Rosales, si Manuel Rosales próximamente va a ser mi competidor posiblemente, porque ha sido el gobernador opositor que sacó más votos y tal vez tenga la mayor aceptación, la mayor popularidad, porque tiene maquinaria electoral, porque tiene una gobernación, y tal vez la alcaldía, por ser opositora, se una esa parte de Primero Justicia para apoyar a Manuel Rosales para ser presidente y quitar a Maduro del cargo del Ejecutivo Nacional. Entonces no están pensando en el beneficio del pueblo. Están pensando en decir, esto lo hizo Manuel Rosales. Pero ¿por qué no decir, esto viene de Corpo Zulia? Pues? Claro, no es que Corpo Zulia brille más que la gobernación. Eso es dividiendo las responsabilidades. Yo me encargo de esta parte, del alumbrado de Bellavista, de la prendida del Ángel, de estas cosas.
Y yo necesito que el gobierno nacional me apoye en este tipo de actividades que son interesantes para atraer turismo e inversión privada para nuestra región, en verdad. Hace falta comunicación, definitivamente. Y cuando nos toque votar, seamos serios, vayamos tranquilos, en paz y en democracia. Si es la alternativa del gobierno, bueno, está bien. Pero si es una alternativa opositora, seria, con un proyecto de trabajo bien definido, bien establecido, bienvenido sea. Eso es lo que yo en verdad le pido al pueblo venezolano. Bueno, si te gustó el video, el trabajo que estoy haciendo, por favor regálame un like, un me gusta. Creo que ya me toca dormir, son las 4:12 de la madrugada del 19 de octubre. No voy a dormir nada, yo como que voy a venir parando al mediodía. Si no me acuesto cuanto antes, aunque sean 2 horas de sueño. Si en verdad, bueno, si te gustó el video, regálame un like, por favor, que en verdad te pareció bien, o estás de acuerdo conmigo en algunas ideas, aparte de las ideas o todas las ideas. Si quieres suscribirte al canal, bienvenido sea, para que me acompañes en este tipo de comentarios del acontecer político, cultural, turístico, de espectáculo y la pasión que más la llevo en la sangre, que es el ajedrez. Si me quieres acompañar en eso, acompáñame por favor. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran, inmenso, iba a decir sabor, un gran, inmenso favor. En verdad se les aprecia y se les respeta como siempre. Les habló Ernesto Rondón. Qué barbaridad de hora. 19 de octubre de 2022, 4:15 de la mañana. Con solo leer la hora ya tengo que sentir sueño por necesidad, por obligación. Que la pasen bien el resto de la noche. Bendiciones para todos.